No puedes dar hijos, no sirves, mejor que te lleve él. Esas fueron las palabras exactas que María Paola escuchó de la boca de su propio padre. Sin temblor, sin lágrimas, solo sentencia. Tenía 22 años y ya la llamaban la estéril. 2 años de matrimonio, ni un embarazo, ni una ilusión, ni una gota de esperanza. Y por eso ya no valía nada. Te casaste primero que la hija de los Morales, y ella ya espera el segundo, le decía su suegra, batiendo la masa como si amasara odio. Tal vez tienes algo podrido dentro, mi niña, le murmuraba su madre mientras le pasaba infusiones de hierbas. Y su marido solo la miraba con lástima, luego con distancia y al final con desprecio. Me están presionando, dijo una noche. Tal vez debería buscar a alguien que sí pueda darme hijos. Y se fue, sin despedirse, sin mirar atrás. El pueblo fue más cruel que los cuchillos. Pobrecita, decían las comadres, mientras sonreían con sorna. No puede parir. Está pagando algún pecado. Tan bonita y tan inútil. Pero lo peor aún no había llegado. El rancho estaba en ruinas. Las cosechas fracasaban. Las cabras morían. Y las deudas crecían como espinas en la garganta de don Esteban Sandoval, su padre. No tenemos cómo pagarle, dijo, frente al guerrero apache que había venido a cobrar. Águila Nocturna desmontó sin hablar. Miró a su alrededor con ojos fríos. Miró el establo vacío, los campos secos. Y finalmente la miró a ella. Tu hija, dijo. Ella puede servir, trabajar, pagar la deuda con su cuerpo. María Paola no gritó, no suplicó, solo sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Su madre lloraba en silencio. Es solo por un tiempo, murmuró su padre, hasta que podamos recuperar el rancho. Pero todos sabían que era mentira. Ella no volvería. No era hija, no era esposa, no era nada. La mañana siguiente, el sol ni siquiera había salido cuando Águila Nocturna volvió con su caballo negro. María Paola salió con un pequeño morral de cuero. Adentro, un rosario, una foto descolorida y la última pizca de dignidad. Sus padres no la miraron, solo le dijeron, «Portate bien». Y así, la mujer que no podía dar vida fue entregada como un objeto defectuoso. El apache la miró una sola vez, le extendió la mano, y cuando ella subió, dijo sin emoción, «Camina conmigo. Si corres, mueres». María Paola no volvió la vista atrás. ¿Qué quedaba para mirar? Una casa que la había entregado, un nombre que ya no era suyo, un cuerpo marcado por la vergüenza. Solo el viento hablaba, y en su silencio comenzaba la historia de una mujer que todos habían descartado, pero que muy pronto haría temblar la tierra con la vida que creían imposible. El primer paso en tierra apache fue como pisar fuera del mundo. No había caminos, no había bienvenida, solo piedras, humo y miradas que no necesitaban traducción para dejar claro, no la querían allí. La tienda que le asignaron no era tienda, era un pedazo de lona sucia, amarrada entre 2 palos. No tenía derecho a fogata, ni a cama, ni a comida propia. Le arrojaron una manta áspera y le dijeron, «Duerme, mañana trabajas». Al amanecer, le tiraron agua en la cara para despertarla. Fría, turbia, igual que la voz que la llamó. «Arriba, carga eso». Era Luna Brillante, una joven apache con rostro afilado y lengua más filosa aún. La miraba como si la presencia de María fuera una ofensa personal. «Mexicana, inútil, aquí no llora nadie. Si lloras, no comes». Las tareas comenzaron sin pausa. Cargar leña desde el monte lejano, traer agua de un arroyo que ardía al mediodía y congelaba al amanecer, curar pieles con manos que nunca antes habían tocado sangre, lavar ropas con los nudillos rotos, sin jabón, sin descanso, y siempre, siempre bajo la mirada de Abuela Piedra, la mujer más vieja y más temida del campamento. «Si no trabajas, mueres», le dijo con tono seco, sin lástima. «Aquí no alimentamos pereza». Los días pasaron como cuchillos. El cuerpo se le llenó de llagas. Las manos sangraban. La espalda dolía tanto que a veces no podía enderezarse. Y nadie, absolutamente nadie, le hablaba como a un ser humano.
Una tarde vio a unos niños jugando cerca del arroyo. Sonreían. Uno de ellos se cayó y lloró. Ella se acercó, instintivamente. Era lo único que su alma aún recordaba, consolar. Pero antes de llegar, una sombra se impuso delante de ella. Águila nocturna, no toques a los nuestros, dijo en voz baja, sin gritar, pero con una autoridad que aplastaba. No estás aquí para criar, estás aquí para pagar. ¿Pagar qué?, respondió ella, por primera vez con voz temblorosa. ¿Mi esterilidad? ¿Mi existencia? Él no respondió, solo se dio la vuelta. Pero en su mirada había algo peor que rabia, indiferencia. Esa noche, María Paola no durmió. El hambre le carcomía el estómago, el frío le quebraba los dedos, pero el dolor más grande era saberse nada. No haya, no mujer, no siquiera esclava, solo un pago, una sombra que debía desaparecer al terminar la deuda. Pero al día siguiente se levantó antes del primer silbido, recogió leña sin que se lo pidieran, curó pieles sin que la obligaran, y cuando Luna Brillante le arrojó una olla para que la fregara, ella la agarró sin temblar, porque aunque ya no tenía hogar, ni nombre, ni futuro, aún tenía algo, dignidad. Y eso era lo que nadie esperaba, y lo que muy pronto empezaría a cambiarlo todo. El viento bajaba desde las montañas como un cuchillo. Era la cuarta semana desde que María Paola había sido entregada. Cuarta semana sin hogar, sin nombre, sin descanso, y aún así, seguía en pie. Aquella noche, el campamento estaba en silencio. La mayoría de los guerreros, incluido Águila Nocturna, habían salido a patrullar. Solo quedaban mujeres, ancianos y algunos niños dormidos junto a las fogatas. María Paola recogía pieles bajo la luz débil de la luna. Sus dedos dolían, pero no tanto como el pecho, porque adentro, donde una vez había esperanza, ahora solo quedaba ceniza. Entonces lo oyó. Un gemido, pequeño, quebrado, humano, siguió el sonido, cruzando entre tiendas hasta llegar a una cueva lateral. Allí, en un rincón cubierto por mantas mal puestas, yace un niño apache de unos 6 años, temblando, ardiendo en fiebre. Su nombre era Pequeño Halcón. Su madre, Estrella Matutina, había salido en busca de hierbas. Su abuela, ya casi ciega, dormía profundamente al lado. El niño sudaba y deliraba en apache. La fiebre le robaba el aliento. María Paola no dudó. Corrió a su tienda, tomó un paño, agua del arroyo y su rosario. Se arrodilló junto al niño, le limpió la frente, le habló en voz baja. Tranquilo, pequeño, ya va a pasar. No sabía si entendía, pero su instinto, el que nunca había podido usar, la guiaba como si hubiera nacido para esto. Pasaron horas. El niño empeoraba. Convulsionaba. Ella lo sostuvo con fuerza, pero con ternura. No había nadie más, solo ella y un cuerpo caliente entre sus brazos. Y en esa oscuridad, María Paola encontró algo que había perdido: propósito. Así la encontró Águila Nocturna al regresar. Entró en la cueva, esperando silencio, pero vio a la mexicana, sudada, despeinada, con el niño en brazos, cantando una canción de cuna en voz temblorosa. Se detuvo en seco. No dijo nada durante largos segundos. Solo observó la forma en que ella acunaba al niño, la mirada en su rostro, la compasión sincera, la fuerza silenciosa. «Salvaste a mi sobrino», dijo al fin, con voz ronca. «No lo hice por ti», respondió María Paola, sin levantar la vista. «Lo hice porque estaba sufriendo, porque alguien tenía que hacerlo». Esa noche algo cambió, no entre ellos, entre ella y el mundo, porque a la mañana siguiente las mujeres comenzaron a mirarla distinto, y Estrella Matutina, con lágrimas sinceras, le dijo: «Gracias», pero el mayor cambio fue interno. María Paola, la estéril, la invisible, la rota, acababa de dar vida, sin parir. Ticúa, sin ceba medicina. Y por primera vez en años, sintió que aún podía amar, y que quizás también merecía ser amada. Desde aquella noche, algo invisible se había roto, o quizás comenzado. María Paola ya no era solo la mexicana estéril. Había salvado a un niño apache, con sus manos, con su fe. Y aunque nadie lo decía en voz alta, el campamento lo sabía.
Águila Nocturna cambió, no en palabras, pero sí en gestos. Ya no la ignoraba, ahora la observaba. Cuando ella trabajaba, él la seguía con la mirada. Cuando ella hablaba con los niños, él escuchaba. Cuando ella callaba, él también. ¿Por qué luchas tanto?, le preguntó un día, al verla levantar sola una piel empapada bajo la lluvia. Ella no respondió de inmediato, siguió trabajando. Y luego, sin mirarlo, dijo: «¿Porque no me queda nada, excepto a mí misma?». Él asintió, como quien recibe una verdad que duele, como quien no esperaba respuesta. Una noche, ella lo encontró sentado junto al fuego, solo. El viento azotaba las tiendas y el frío se colaba por cada rincón. Pero él estaba ahí, como si esperara algo. «Mi pueblo muere», dijo, sin preámbulo. «Nos acorralan desde el norte y el sur. Cada año somos menos. Cada año, más fantasmas». Ella no supo qué decir. «Y aún así, te traes una mujer extranjera», susurró. «¿No es eso una contradicción?». Él sonrió. «Por primera vez. Pensé que eras Zuchu. Ahora, ya no estoy seguro de qué eres». Ella lo miró, y en ese cruce de ojos cansados, no hubo guerra, ni juicio, solo reconocimiento. Los días siguieron, y con ellos la distancia se hizo más corta. Él empezó a enseñarle cómo leer rastros de animales. Ella le enseñó canciones en español. Él le mostró las estrellas y sus nombres en apache. Ella le habló de su madre y de su dolor. Pero no todo eran susurros. Luna Brillante, la mujer más orgullosa del campamento, no soportaba el cambio. La miraba con veneno. Susurraba entre dientes: «La está hechizando. Lo distrae. Es una amenaza». Y lo peor es que algunas empezaron a creerlo. Pero Abuela Piedra no decía nada, solo observaba. Y un día, mientras María Paola le ayudaba a preparar una pomada, le dijo: «Tienes manos de medicina, pero tu poder no está en los remedios, está en tu alma. Y las almas que sanan, incomodan». Esa noche, María Paola se acostó sola, como siempre, pero el viento era distinto, y en su pecho algo empezaba a moverse. Algo nuevo, algo prohibido. Porque sí, ya no la trataban como una sombra, pero tampoco como una igual. Y lo más peligroso no era el frío, ni el hambre, ni las amenazas. Lo más peligroso era que estaba empezando a sentir, y no por cualquiera, sino por él. Lo que empezó como un roce de miradas, se volvió una guerra silenciosa de emociones. Águila Nocturna hablaba pozo, pero cuando lo hacía con ella, su voz perdía dureza. Y eso no pasó desapercibido. «El jefe ya no es el mismo», murmuraban los hombres. «La mexicana lo debilita», decían las mujeres. Luna Brillante lideraba el veneno. Sabía cómo cortar sin tocar. «Una mujer estéril que juega a ser madre. Qué triste espectáculo». María Paola no respondía, pero cada palabra era una piedra más en su espalda. Una mañana, mientras recogía agua, el cuerpo no le obedeció. Se mareó. El mundo giró. La vasija cayó y se hizo trizas. «¿No dormiste?», dijo Estrella Matutina, al verla regresar pálida. «No he comido», respondió Paola. Pero no era hambre, ni cansancio. Era algo más profundo. Algo imposible. Durante días, el cuerpo empezó a hablarle. Náuseas al amanecer, fatiga repentina, dolores suaves pero constantes. Y de pronto, el silencio interior, ese que llevaba años vacía, hueca, estéril, fue roto por una sospecha. Abuela Piedra la llamó a su tienda. «Ven, siéntate». «¿Qué ocurre?», preguntó Paola, inquieta. La anciana colocó sus manos sabias sobre su vientre. Palpó. Esperó. Cerró los ojos. Y al abrirlos, sonrió por primera vez en muchos años. «Hay fuego dentro de ti, niña. Y no uno, sino tres». María Paola no lo creyó. No podía. «Tres. 3 corazones. 3 vidas. Los dioses te compensan por todo lo que te negaron». Corrió. Salió al claro del bosque. El aire era espeso. El cielo parecía más grande. Sus piernas temblaban. Sus manos también. Pero su alma cantaba. Águila Nocturna la encontró allí, de espaldas. Sintió el cambio en el ambiente. Se acercó sin hablar. Ella se volvió lentamente, tomó su mano,
y la colocó sobre su vientre. «Vas a ser padre», susurró. «¿Yo? ¿Qué?» «Tu hijo. Tus hijos». Él no respondió, solo la miró como si la viera por primera vez. Y en esa mirada no había guerra. Había algo mucho más aterrador: esperanza. Porque ella, la que el mundo llamó vacía, la que su padre vendió como objeto sin valor, iba a dar vida, triple vida. Y no a cualquiera, sino al hijo de un guerrero que ya no creía en milagros. El mensaje llegó al amanecer. 3 jinetes bajaron por el cañón, cubiertos de polvo y urgencia. «Vienen por ella», dijo el más joven, jadeando. «Tu padre, Paola, viene con soldados». El aire del campamento se congeló. Águila Nocturna no se sorprendió. Lo había anticipado. «Los hombres como tu padre no soportan la vergüenza», dijo en voz baja. «No les duele perderte. Les duele que el pueblo lo sepa». María Paola no habló por horas. Se sentó fuera de la tienda, acariciando su vientre. Sentía los 3 corazones bajo la piel y una pregunta ardiendo en su garganta: «¿Qué va a decirme ahora el hombre que me entregó como si no valiera nada?». La reunión se pactó en un valle neutral. Al amanecer, Paola subió a un caballo junto a Águila Nocturna y una escolta de 5 guerreros. No llevaba armas, solo verdad y un vientre que ya no podía esconder. Los soldados mexicanos esperaban en la otra orilla. Había 6, armados, uniformados, y en medio de ellos, don Esteban Sandoval, con ropa limpia, con rostro envejecido, con una voz que ya no sonaba firme. «Mi hija, vine a llevarte a casa». Paola bajó del caballo. No se acercó, no sonrió, no lo abrazó, solo dijo: «¿Casa? ¿A la misma donde me cambiaste por unas cuantas monedas de maíz?». Don Esteban bajó la mirada. «Fue un error. Estaba desesperado. Namba, estabas calculando. Y decidiste que la hija sin hijos no valía nada». Un oficial mexicano dio un paso al frente. «Señorita Sandoval», dijo, «sabemos que ha pasado por una experiencia dura, pero ahora está a salvo. Puede volver a su familia». «Ya estoy con mi familia», respondió Paola, y colocó su mano sobre el vientre. «Llevo a sus nietos, 3, de este hombre que me respetó cuando ustedes solo me usaron». Don Esteban palideció. Su voz se quebró. «3. Pero tú no podías». «Así me lo dijeron, así me lo creí, hasta que dejé de vivir para cumplir expectativas y empecé a vivir para mí». El silencio cayó como una piedra. El oficial vaciló. Los soldados miraron a su jefe. Y Águila Nocturna, con voz tranquila, dijo: «Mi esposa ha elegido. Si intentan llevárselo, tendrán guerra. Pero si respetan su voluntad, volverán con vida». Don Esteban se acercó un paso. Paola no se movió. «¿Algún día podrás perdonarme?». Ella lo miró con ojos que ya no eran de niña. Eran de madre, de mujer, de alma rota y reconstruida. «No vain a vengarme, pero tampoco a consolarte». «¿Qué necesitas de mí?», murmuró él. «Nada. Solo que me dejes vivir sin tus cadenas». Y sin más, se giró, subió a su caballo y volvió con los suyos a su verdadero hogar. Don Esteban se quedó allí con las manos vacías y la hija que ya no era suya, porque nunca lo fue. La noticia del embarazo se extendió como fuego seco por el campamento, y con ella llegaron los susurros, las divisiones y el miedo. Una mestiza cargando los hijos del jefe. ¿Eso es lo que nos espera ahora? ¿Qué dirán las otras bandas? Nos llamarán traidores. Luna brillante, más rencorosa que nunca, agitaba la llama. «Ella no es una de nosotros. No es apache. No tiene derecho a parir dentro de nuestras tiendas». Águila Nocturna no vaciló. Convocó al círculo sagrado. Frente a todos, ancianos, guerreros, mujeres y niños, tomó la mano de Paola y declaró con voz firme: «Esta mujer es mi esposa y lleva mi sangre en su vientre. Quien la insulte, me insulta a mí. Quien la rechace, rechaza a sus futuros líderes». El silencio fue espeso, incómodo, doloroso. Algunos bajaron la cabeza, otros apretaron los puños. Y entonces, «Abuela Piedra Hablu, los espíritus han hablado», dijo con su voz vieja como la montaña. 3 corazones laten en su vientre. 3 espíritus, 3 señales. «¿Y si es un truco?», espetó Luna Brillante. «¿Y si es brujería? ¿Y si esos niños son maldición?». La anciana se giró hacia ella con lentitud.
Su mirada era fuego en piedra. ¿Y si eres tú la que lleva la maldición? Tu odio, tu arrogancia, tu ceguera. Estrella Matutina, con lágrimas en los ojos, se acercó a Paola. Ella salvó a mi hijo, le devolvió la vida, y ahora da vida nueva. Si eso no es ser una de nosotros, entonces, ¿qué lo es? Poco a poco, una a una, las voces que antes callaban comenzaron a levantarse. Vi cómo trabaja, vi cómo enseña a los niños a rezar en paz. Vi cómo da sin pedir nada a cambio, y lo que era conflicto empezó a convertirse en causa común. Pero no todos aceptaron. Luna Brillante no se rindió. Juró en voz baja que si la mestiza traía muerte, nadie lloraría su pérdida. Los espíritus antiguos no quieren mezcla, dijo, y los antiguos siempre vuelven. Mientras tanto, Paola preparaba el nido. Estrella Matutina y otras mujeres la ayudaban a coser pieles suaves. Águila Nocturna recogía raíces para aliviar sus dolores de espalda. Incluso los niños del campamento cantaban canciones a su vientre. 3 nombres ya habían nacido en el corazón de Paola. Tormenta, por la fuerza; Paz Silenciosa, por la calma; Alba, por la esperanza. Y en la montaña, las nubes comenzaban a acumularse. La tormenta se acercaba, pero esta vez no solo era de lluvia. La primera contracción llegó con un trueno, seco, profundo, como un tambor de los antiguos. Y luego, la nieve. Era temprano, el invierno se había adelantado, el cielo estaba herido y el viento gritaba entre las cuevas. La montaña se cerraba, aislando al campamento del resto del mundo. Y justo en ese silencio blanco, la vida llamó a la puerta. «¡Ya vienen!», gritó Estrella Matutina, tocando el vientre de Paola. «Busca a Abuela Piedra. Prepara agua caliente». El cuerpo de María Paola temblaba, no de miedo, de fuerza. Las mujeres la rodearon, formaron un círculo, pusieron paños, le quitaron el abrigo, le sujetaron las muñecas. La naturaleza tomaba el control y no pedía permiso. Aferrada a una cuerda colgante, Paola apretó los dientes, gritó y volvió a gritar. Las contracciones eran olas de fuego que le cruzaban la columna, pero ella no cedía, no retrocedía, porque sabía que al final del dolor estaba la promesa. Afura, Águila Nocturna, caminaba de un lado a otro, sin respirar. No podía entrar, era sagrado, pero cada grito de Paola le perforaba el pecho como flechas invisibles. La tormenta golpeaba fuerte. Los copos se colaban por las rendijas, y en el centro de todo, una mujer antes llamada estéril estaba dando vida. «Ya viene, uno más. Empuja, ahora». Y entonces, el primer llanto. Un niño, fuerte, piel morena, ojos cerrados y puños alzados. «Tormenta», susurró Paola. Nació mientras la montaña rugía. Su nombre está escrito en el trueno. Poco después, el segundo, una niña, silenciosa, serena. No lloró de inmediato, solo miró con ojos tranquilos. «Paz silenciosa», dijo Paola, «porque incluso en la guerra nace la calma». Y cuando el sol asomó apenas sobre el horizonte nevado, llegó la tercera, una niña también, con ojos abiertos, con una fuerza antigua que no parecía de este mundo. «Alba», dijeron todos a la vez, porque es luz, porque es comienzo, porque es bendición. En ese instante, el fuego central de la cueva crepitó con fuerza. Las ancianas cantaron una melodía antigua, y Abuela Piedra levantó la mirada al techo rocoso y dijo: «Los dioses han hablado. Esta mujer no fue enviada como castigo, fue enviada como semilla». Águila Nocturna entró, temblando. Vio a Paola cubierta de sudor, exhausta, pero con una sonrisa que derribaba paredes. Y entre sus brazos, 3 pequeñas lunas, 3 milagros, 3 señales de que incluso lo roto puede renacer. Y en la montaña, la tormenta comenzó a calmarse, porque a veces la tierra solo ruge para abrir paso a la vida. Después del parto, todo cambió, pero no fue inmediato, no fue fácil, ni para ella ni para ellos. Las primeras semanas fueron una mezcla de amor y vigilancia. La tribu la cuidaba, pero aún con distancia, como si no supieran si besarla o temerla. ¿Cómo puede una mestiza ser madre de 3? ¿Y si es truco? ¿Y si los espíritus se equivocaron? Pero día tras día, con cada noche sin fiebre,
Con cada bebé que crecía fuerte, la duda se fue deshaciendo como la nieve bajo el sol. María Paola no pidió respeto, lo ganó. Cuidaba a otros niños mientras amamantaba a los suyos. Preparaba ungüentos, calmaba llantos, resolvía peleas entre mujeres, con palabras que venían del alma y no de la boca. «¿Cómo lo haces?», le preguntó Estrella Matutina un día. «¿Cómo puedes con todo?». «Porque ya estuve en la oscuridad», respondió Paola, «y ahora me aferro a cada luz». Abuela Piedra, que al principio no la quería ni ver, ahora no la soltaba. «Tus manos llevan medicina», sí dijo una tarde, «pero tu verdadera fuerza está aquí», y le tocó el pecho. «Tienes corazón de madre, no solo de los tuyos, sino de todos». Incluso Luna Brillante cedió. Un día, su hijo menor enfermó. Paola lo cuidó durante 3 noches sin dormir. Cuando el niño volvió a reír, la mujer que más la había odiado bajó la cabeza y dijo «gracias», solo una palabra, pero bastó. Águila Nocturna, mientras tanto, la miraba con orgullo, y con algo más profundo, reverencia. Lo que empezó como un pago, le susurró una noche, se convirtió en lo único que da sentido a mi existencia. Paola lo miró, con los 3 bebés dormidos a su alrededor, y sonrió sin responder, porque ya no necesitaba promesas, ya no necesitaba protección. Ahora ella era el refugio. Los niños comenzaron a llamarla de otra forma. Ya no mexicana, ya no extraña. Ahora era mamá fuerte, la que cura, la que escucha, la que parió bajo la tormenta. Y cuando los ancianos hablaron de elegir una nueva guía femenina para el consejo, nadie propuso su nombre, porque no hacía falta. Todos la miraron a ella, y supieron que ya lo era. Una mañana fría de primavera, el polvo del sendero trajo algo que el viento no había anunciado: el pasado. Los centinelas lo vieron primero, un jinete solo, sin armas, sin escolta, vestía ropas limpias pero gastadas, y al acercarse, las arrugas en su rostro eran más profundas que cualquier cicatriz. «¿Quién eres?», le preguntaron. «Solo el padre de ella». María Paola lo vio desde lejos. No sintió rabia, ni miedo, solo un hueco antiguo, como una página que nunca se cerró. Águila Nocturna se ofreció a recibirlo, pero ella negó con la cabeza. «Number, déjame, esto es mío». Lo esperó de pie, con una de sus hijas en brazos. Tormenta dormía, pero en su pecho, Paola sentía la tempestad despertar. Don Esteban desmontó con torpeza. Miró alrededor como si entrara en otro mundo. Y en realidad, lo hacía. «Paola, yo». Ella levantó la mano. «No necesitas repetir el pasado. Yo estuve allí, lo recuerdo todo. No vine a justificarme, ni a pedir perdón, si no lo quieres. Entonces, ¿a qué viniste?». Don Esteban tragó saliva. «A ver en qué te convertiste. Porque en el pueblo dicen que tú hiciste lo que nadie esperaba». María Paola lo miró largo rato, y luego, con calma dijo: «Te equivocaste. Cuando me llamaste inútil, cuando me entregaste, cuando creíste que mi valor estaba en mi vientre». Don Esteban bajó la cabeza. «Lo sé, pero gracias a eso, aprendí que no necesitaba tu aprobación, ni la de nadie». «¿Puedo verlos?», susurró. «A mis nietos». Ella dudó. Un largo silencio se alargó entre los dos, hasta que Tormenta se agitó en sus brazos y abrió los ojos. Paola lo miró, y por primera vez vio a su padre no como un enemigo, sino como un hombre derrotado por sus propias decisiones. «Uno, solo uno, y solo un rato». Don Esteban asintió. Sus manos temblaban cuando sostuvo al bebé, y en sus ojos no había orgullo, solo lágrimas y remordimiento. Cuando terminó, se lo devolvió con cuidado. «Gracias. No vuelvas», dijo ella, suave pero firme. «No necesito un padre, pero mis hijos no necesitan una herida más». Don Esteban no respondió. Montó su caballo y se marchó, llevándose consigo el peso de lo que pudo haber sido y ya no será. Paola no lloró, solo besó la frente de su hija. A veces el pasado vuelve, pero eso no significa que debe quedarse, porque el hogar verdadero es el que elegimos, no el que nos fue impuesto. Pasaron los años. Las montañas, inmóviles, vieron florecer lo imposible. Los niños crecían con pasos firmes, con ojos curiosos y con corazones que sabían amar
antes de aprender a temer. Tormenta fue el más rebelde. Amaba correr entre riscos, desafiar al viento y preguntar por qué las estrellas no se caen del cielo. Paz silenciosa era la sombra de su madre. Observaba, curaba, unía. Cuando los demás discutían, ella solo decía, escuchen. Mamá siempre escucha antes de juzgar. Alba. Alba. Ella cantaba a los árboles y los ancianos decían que hablaba con los espíritus, que los lobos no la atacaban, que la luna bajaba un poco cuando ella lloraba. Y María Paola no volvió al mundo de antes, ni al nombre que la marcó. Ahora era la madre del viento, la mujer del trueno, la matriarca del fuego suave. Los pueblos vecinos hablaban de ella, unos con respeto, otros con miedo, otros con envidia. Pero nadie negaba una cosa. Ella había roto un ciclo, no con armas, no con venganza, sino con vida, con ternura, con firmeza. Un día, una niña forastera llegó al campamento. Estaba sola, hablaba poco, tenía marcas en la piel y en el alma. María Paola la miró y dijo, te llamas como tú elijas, pero aquí nadie te toca sin permiso. Aquí tus cicatrices son semillas y tu silencio será canción. La niña sonrió y así empezó otra historia, otro círculo, porque donde antes hubo abandono, ahora había refugio. Donde antes hubo silencio, ahora había cuentos al fuego. Donde antes hubo una mujer que lloró por no poder dar vida, ahora había una nación que crecía bajo su sombra. Águila nocturna envejeció con paz. No fue temido ni idolatrado. Fue compañero, padre, hombre completo. Cuando murió, fue enterrado junto a la piedra donde vio nacer a sus hijos. Y sobre su tumba, María Paola colocó una flor de agave. Nunca quisiste una corona, dijo. Y sin embargo, fuiste rey. Los cuentos siguieron, los niños crecieron, las estaciones pasaron. Y el nombre de Paola la estéril se borró como polvo bajo la lluvia. En su lugar quedó solo uno, la mujer que parió una tribu nueva. Dicen que hay mujeres que nacen para ser madres y otras que renacen cuando la vida las obliga a elegir entre quebrarse o florecer. María Paola no nació en cuna de amor, ni creció entre palabras suaves. La marcaron como defectuosa, la vendieron como si su valor se midiera en granos de maíz. Pero no, ella era más. Era raíz, era tierra, era tormenta contenida. Y fue en el lugar más inesperado, entre los brazos de quien no pidió nada, y lo dio todo, donde comenzó a parirse a sí misma. No solo como madre, sino como guía, como refugio, como fuego que no quema, pero transforma. Años después, su nombre dejó de ser recordado por los que la negaron, porque ya no hacía falta. Ella vivía en las manos de quienes curaban, en la mirada firme de niñas que ya no temían hablar, en la risa libre de hijos que no heredaron las cadenas de sus padres. Y si un día caminas por las tierras altas del norte de México, y el viento te susurra una historia que arde y acaricia a la vez, quizás no sea el viento, quizás sea él, contándote que nunca es tarde para renacer, que incluso quienes fuimos rotos, podemos fundar un mundo nuevo, porque Leonda no es quien hizo lo imposible, sino quien hizo lo necesario cuando nadie más se atrevía.